Hola, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más los saludamos desde Pereira, Risaralda, capital del eje cafetero. Estoy aquí junto con mi esposa, Mari. Soy el pastor Ricardo Quintero, mi esposa Mari. Y bueno, un saludo fraternal. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poderle servir. Es una bendición, es un privilegio muy grande poderle servir al Señor. Gracias a Dios por darnos este privilegio, servir a Cristo. Le servimos a través de las redes sociales, a través de la Iglesia Bautista, la Biblia dice así, aquí en nuestro hogar, y también a través del Ministerio Carcelario Bautista de Colombia. Visitamos los diferentes centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, llevando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Dinamita, porque es poder de Dios, la palabra de Dios. Lo dijo Pablo, dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dinamita, que llega al alma, al corazón, que rompe hasta los corazones más duros, los rompe, los penetra, las mentes más cerradas. La palabra del Señor entra y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón, dice allá en Hebreos 4:12. Hoy me corresponde compartir con ustedes el segundo tema con respecto a la Navidad. Navidad 2. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Sí o no? Pues para nosotros nos queda muy claro que sí, claro, es una fiesta cristiana, es una celebración cristiana que la han tomado los mundanos y los paganos y la han infectado, pero los que tenemos el derecho por ley bíblica de celebrar la Navidad, nacimiento, natividad, llegada del Mesías a la tierra, somos nosotros creyentes. Tenemos la verdadera historia bíblica de la Navidad, del nacimiento, de la llegada del Mesías a la tierra, cuando el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, se humanó y tomando forma humana vio por primera vez este mundo que él había creado, pero ya con ojos humanos, humano, algo muy maravilloso, muy hermoso, precioso, divino. Y sin entrar en ninguna clase de fanatismos. Si a alguien no le gusta celebrar la Navidad, lo respetamos, nosotros lo celebramos. Y creemos que es una oportunidad muy buena este fin de año, toda esta semana del 24, de tener un buen tiempo, que el corazón de la gente estaba sensible, para invitarlos a la casa, a comer, buñuelitos con natilla, café con leche, un tintico, una cena, compartir con la familia y contarle a los familiares, sea de otra religión errónea o de una fe errónea, o puede ser que no crean, sean escépticos, pues la idea es que nosotros como creyentes les podamos contar a ellos la verdadera historia de la Navidad, porque usted y yo conocemos la verdadera historia de la Navidad. Entonces les enseñamos pasajes bíblicos como el que ya enseñamos ahí, Navidad 1, usted lo puede encontrar ahí en Facebook, Navidad 1, que es del capítulo 1 del 18 al 25, y hoy es Navidad 2, que es Mateo, del capítulo 2, del 1 hasta el 12. Vamos a leer la palabra del Señor, pero antes de entrar en este tema tan maravilloso, quiero que compartamos un himno bien bello, preciso para estas temporadas. De Linario, celebremos su gloria. Estos no son villancicos, son himnos, no villancicos de la Iglesia Católica o de la religión católica. Son himnos preciosos que tienen historia. Estos son himnos con una gran historia hermosa y con sentido bíblico, porque son Biblia cantada. No simplemente es una repetición de palabras sin sentido, sino que son temas bíblicos cantados. Vamos a cantarlo. Acompáñeme, por favor. Este himno que vamos a entonar, este himnario usted lo puede descargar a su celular. Usted lo descarga a su celular, mire, celebremos su gloria, usted lo descarga. Y ahí tiene la pista, ahí sale la música y sale la letra. Acá dice himno 127. Hay muchos himnos para la temporada de Navidad y de fin de año. Muy hermoso. Entonces, acompáñenos, por favor, es tan amable, y vamos a entonar este maravilloso himno que se llama En la noche los pastores. Vamos a cantarlo 1, 2 y 3.
dice Lucas 2:8, había pastores que velaban los rebaños. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcito sí, pastorcito ya, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venid, magos o llegad, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia, en la bella Nochebuena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Mira este hermoso himno bíblico, que es el del himnario Celebremos su Gloria, el himno número 127. Ahí lo puede usted descargar a su celular, y hay muchos otros hermosísimos. Oíd un sol en alta esfera, ángeles alzan el canto, venid pastorcillos, oh santísimo felicísimo. Está porque un niño, oh pueblecillo pueblecito de Belén, venid pastores, suenan dulces himnos, o Emanuel, oh ven bendito Emanuel, y tú Belén. Está lleno de himnos muy bellos que usted, como le digo, los puede descargar. También hay uno hermoso que lo vamos a entonar en Navidad número 3. Vamos a entonar otro, el 128, Jesús el Mesías. Ahorita lo vamos a cantar. Cuando terminemos este tema, cortamos y vamos a enviar el tercer tema, que con este hermoso himno, Jesús el Mesías. Es definitivamente maravilloso. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Uno de los temas que quiero compartir con ustedes, pero en este momento no lo voy a hacer, vamos a estudiar más adelante las 3 razones principales por las cuales tuvo que venir Jesús a la tierra. Recordemos, comencemos por recordar. Allá en Primera de Pedro, por favor, abra su Biblia. Yo le invito a que usted abra su Biblia, porque la idea no es que usted me siga la corriente a mí, amén, amén y amén, sino que usted abra la Biblia, lea, sea como los de Berea, ¿se acuerdan? Que ellos no creían, ni como decimos nosotros acá en Colombia, no tragaban entero. Ellos allá revisaban en las escrituras si lo que Pablo hablaba era verdad, y eso es bueno. Uno no debe confiarse en todo lo que diga el pastor y todo lo que diga el predicador y uno decir simplemente amén. No, uno le dice amén a lo que dice la Biblia. Cuando el predicador es 100% bíblico, amén. Amén quiere decir estoy totalmente de acuerdo, es verdad. Y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe en capítulo 1 del 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Por nuestra salvación no se pagó plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Se pagó un precio que es inigualable. La sangre preciosa, inmaculada. La sangre de Cristo es sangre inmaculada, porque Él no es hijo de un pecador, Él es hijo de Dios. Y dice acá, porque recordemos lo que estudiamos ya en Navidad 1, que María quedó embarazada del Espíritu Santo.
Entonces dice acá, sino con la sangre preciosa, santa, pura, inmaculada de Cristo, como de un cordero, dos palabras, sin mancha y sin contaminación. Jesús nació sin mancha y vivió sin contaminarse. Ahí está, nació sin mancha y creció y vivió sin contaminarse. Él no tuvo la herencia pecadora que tenemos todos los seres humanos. Si José y María hubieran tenido relaciones y José hubiera embarazado a María, entonces Jesús sería hijo de dos pecadores. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre, porque un pecador engendra hijos pecadores, pero en este caso no es lo mismo, porque María prácticamente prestó el vientre y para que el Hijo de Dios fuera engendrado en ella. Pero quien la embarazó no es un hombre, es Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Por lo él es sin mancha, sin pecado. A propósito, él es el único sin pecado concebido, no María sin pecado concebida, eso no es verdad. Es Jesús sin pecado concebido. Y luego, y sin contaminación, jamás se contaminó, nunca pecó. Alguien dijo, Jesús es el único que vivió cerca a los pecadores y lejos del pecado. Y es algo maravilloso. Jesús es el único que vivió cerca a los pecadores y lejos del pecado. Nosotros nos acercamos a los pecadores, pero nos contaminamos porque tenemos esa naturaleza. Y luego dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara al hombre, a Adán, a Eva, el mundo, el cielo, la luz y todo, ya estaba preparado que iban a crear el mundo, el universo, ahí iban a crear a Adán y Eva y que ellos iban a fallar. Ya se sabía, mire, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya se sabía que Adán y Eva iban a fallar. Al Señor no lo cogió de sorpresa. Por eso tuvo que venir Jesús para rescatar la humanidad. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esto es algo maravilloso. El tema es Mateo 2, pero quería simplemente hacer énfasis en ese pedacito para que ustedes lo tengan en cuenta, lo lean, lea la Biblia. Si usted lee 3 capítulos diarios, lee la Biblia en un año. Ya estamos cerrando este año. Hoy leímos Apocalipsis 13, 14, 15. ¿Sí ve? Cada día vamos leyendo la palabra del Señor paso a paso. Lo vamos desarrollando y leyendo. Ya vamos a terminar Apocalipsis. ¿Cuándo? El 31 de diciembre. Estamos leyendo Apocalipsis 20, 21 y 22. Y el primer día de enero leemos en Génesis 1, 2 y 3 y nos vamos leyendo toda la Biblia en un año. Usted lo puede hacer también. Leamos Mateo 2, del 1 al 12, paso a paso, qué es lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que Mateo es un judío. Mateo es un periodista, cronista, ¿cierto? Que son 4 colonistas. Haga de cuenta que es así, cuadrado, así, 4 lados. Mateo es un judío y aquí en el centro está Jesús y cada uno lo muestra desde un punto diferente. Mateo es un judío que le predica a judíos quién es Jesús y les muestra que él es el Mesías que llegó, que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento del Mesías venidero. Es un judío que le predica a los judíos, les enseña a los judíos quién es Jesús. Ese es Mateo. Marcos le habla a los romanos. Lucas le habla a los griegos. Y Juan a todo el universo. Es unas cartas universales. Marcos lo presenta como el siervo, el servidor. Y aquí Lucas lo presenta como el hombre perfecto, a los griegos. Y Juan presenta a Jesús como Dios hecho hombre. Cada uno desde un punto de vista. Ahora, Mateo es el que más usa la palabra, una de las palabras que se va a encontrar en el libro de Mateo, es para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o porque así está escrito, o como dijo el profeta. Usted va a ver más de 60 o 70 tomas del Antiguo Testamento para evidenciar Mateo que en Jesús se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. En la vida y ministerio del Señor Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Más de 300 profecías, imagínese usted. Yo le pregunto una cosa, un bateador, alguien que juega béisbol, ustedes de pronto conocen de béisbol o puede que no, bueno, pero un bateador, ¿cuántas veces puede fallar? Máximo 3, o si no tiene que darle el turno a otro.
Primer strike, perdió. Segundo strike, perdió. Tercer strike, si no le pegó la pelota, tiene que darle paso a otro. Pues al menos tiene 3 oportunidades de fallar. Un profeta bíblico, ¿cuántas veces podía fallar? Ni una. Ni una. El profeta bíblico dice que le preguntan a Moisés, le dice, ¿y cómo sabemos que es profeta de Dios, que es un hombre de Dios? Y Moisés les contesta de esta manera, vea lo que les dice. Moisés, estamos en Deuteronomio, para que ustedes sepan cómo era que un profeta tenía que ser exacto en lo que hablaba. No podía equivocarse por ningún motivo. Eso está en Deuteronomio 18, a partir del versículo 20. Un profeta no podía fallar. 0. Nunca podía fallar. Si fallaba, no es un profeta del Señor. Sobre todo con tanto comerciante hoy en día que llaman profetas. Dice a partir del Deuteronomio 18, a partir del versículo 20. El profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, hablando el Señor a través de Moisés, y Moisés al pueblo, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. ¿Sabe qué había que hacer con un falso profeta? Matarlo, quemarlo, apedrearlo. No quedaría uno solo hoy en día. Ahora, si dijera en tu corazón, ¿y yo cómo conoceré la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo hago para saber si ha hablado Dios o no ha hablado? Para nosotros es muy fácil, porque cuando hablan de mentirosos lo comparamos con la Biblia y nos damos cuenta que es pura mentiras. Por eso es que es importante conocer la Biblia. Pero como yo no tenía todas las escrituras, entonces dicen, ¿y cómo sabemos qué es palabra de Dios y no es palabra de Dios? Le contesta Moisés, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, esta es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él, no le pongan ni cuidado, es más, lo apedreaba. Entonces, Mateo lo que hace es eso, saca y cita como 60 o 70 profecías en su libro, en Mateo, en los 28 capítulos, demostrando que Jesús es el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Eso es algo muy bello. A propósito, en los 66 libros de la Biblia está Jesús. En todos los 66 libros de la Biblia está Jesús. Si usted quiere, yo con gusto, yo le mando una copia de este en PDF. Yo se lo envío. Usted me escribe, yo se lo envío. Usted va a encontrar ahí rápidamente que en Génesis Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levíticos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la nube de día y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés. Y así, en los 66 libros, está el Señor Jesús. Señor Jesús no comienza aquí en Mateo. No. Él es eterno. Él es Dios eterno, Dios todopoderoso, encarnado, hecho hombre, humanado. El milagro más grande, como dijo alguien, no es que el hombre haya llegado a la tierra, eso no es el milagro más grande. No es que el hombre haya llegado a la luna, no ese es el milagro más grande, que el hombre llegó a la luna. El milagro más grande es que Dios vino del cielo y pisó la tierra. Ese sí es un milagro grande. Mateo 2:1. Leamos la palabra del Señor en este poquito tiempo que nos queda. Dice aquí 3 cosas. Ahí dice la visita de los magos. Bueno, ahorita miramos que no eran magos, de esos que hacen magia, conejitos, no tiene nada que ver. La palabra correcta es sabios. Pero bueno, cuando Jesús nació, vea, acordemos en Isaías 9:6, que lo hablamos la vez pasada, que como niño, es que me toca leerlo para que no van a haber equivocaciones. Isaías 9:6. Isaías 9:6, porque es que no podemos hablar sin leer las escrituras. Hay que leer las escrituras para que no vaya a haber sombra de duda. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, como niño Jesús nació. Aquí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, como niño, humanado, pero ese día no comenzó la vida del Señor Jesús. Ojo con eso, porque entonces van a decir, Jesús nació hace 2000 años. No, Jesús es eterno. Él es Dios eterno, que se humanó, el Hijo de Dios. Y dice acá
Entonces Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, como niño nació, se encarnó, nació de María, pero hijo nos es dado, como hijo de Dios fue ofrecido por el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo ofreció, eterno. Él es igual a Dios, no es igual al Padre, no es menos que el Padre, es igual al Padre, coiguales. Entonces dice acá, cuando Jesús nació en Belén de Judea, Belén es casa de pan, Belén significa casa de pan. ¿Dónde nacería el pan de vida? En la casa de pan, es así de sencillo. Ahora, Belén, una pequeña villa al sur de las afueras de Jerusalén, y todos los estudiosos hebreos, todos los escribas, todos los sacerdotes, todos ellos que son estudiosos de la palabra, sabían que el Señor Jesús vendría precisamente de Belén. Cuando Herodes les pregunta, ¿dónde debería nacer él? Ellos le contestan sin titubear, ahorita lo miramos, en Belén de Judá, porque así está escrito. Ya lo vamos a leer. Entonces, cuando Jesús nació, en Belén de Judea, la parte sur. Acuérdense que Israel es 3 partes, Galilea al norte, Samaria al medio y Judea al sur. En la parte sur de Judea están allá, en este momento están allá en la parte cerca a Jerusalén, en una aldea que se llama Belén, cerca a Jerusalén, una aldea de Belén. Jesús, José y María vivían al norte, en Galilea, en una ciudad que se llama Nazaret. Allá fue donde quedó embarazada, al norte de Israel. Allá quedó embarazada, en Galilea. Ahí vivía el carpintero con su hijo, allá vivía allá vivía José y María cuando quedó embarazada. Y luego bajaron, y ella allá fue donde quedó embarazada, y luego bajaron, pero el niño nació, fue en Belén de Judá, porque así tenía que ser, de la misma ciudad donde nació el rey David. Jesús nació en la ciudad del rey David, allá nació, en Belén de Judea, cerca a Jerusalén. Y entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, nació, allá vivían el papá y la mamá en Nazaret, pero nació en Belén de Judea y se crió otra vez en Nazaret, volvieron arriba, al norte. Entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, tenía que nacer allí para cumplirse la profecía, dice, en los días del rey Herodes. La Biblia y el comentarista Mateo aclara en qué época nació él, para dejarnos claro. Herodes es un idumeo, él es un descendiente. Herodes, en este caso está hablando de Herodes el Grande, el formador, el iniciador de la dinastía herodiana. Hubo varios Herodes, Antipas, ¿se acuerda que hubo un Herodes que le quitó la mujer al hermano, a Felipe, y que Juan el Bautista lo denunciaba porque le quitó la mujer al hermano? ¿Se acuerdan? Y Herodías, la mujer, lo mandó a matar a través de la hija que era Salomé, que danzó, y el otro era un morboso, y entonces le pidió que quiere que le dé, pero y entonces la mamá le dijo que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Ese asesino es hijo de este. Toda una familia de criminales, toda una familia de asesinos, gobernante, el papá que es un delincuente, así como estamos en Colombia, gobernando un delincuente, el hijo es un delincuente y una dinastía de delincuentes. Exactamente la misma historia. Aquí se dice, en días del rey Herodes, se refiere a Herodes el Grande, el primero de toda la dinastía herodiana. Y él fue el reino en el año 37 antes de Cristo, hasta el 4 antes de Cristo. Y se cree que, y se sabe o se cree que él era idumeo, o sea, de la familia de Esaú. Edomita, pues, edomita, idumeo, él es de la línea de Esaú. Herodes era de la línea de Esaú. Recuerden que habían 2 hermanos, Esaú y Jacob, 2 hermanos, ¿no? Y ellos 2 discutieron desde el vientre de la madre, ya estaban peleando. Y entonces Dios dijo que de ahí iban a salir 2 naciones. 2 naciones nacen de ahí. Y dice que el mayor se someterá el mayor se someterá al menor. Y fue así. Nació primero Esaú y luego nació Jacob. Y entonces de la línea de Jacob es de donde vienen las 12 tribus. Pero de la línea de Esaú salen nada menos y nada más que los amalecitas. Mira esa línea, los amalecitas, donde salía Amán, ¿verdad? Amán, que odiaba a los judíos.
de la línea, quedó toda una guerra familiar, eterna. Y Herodes también era de la línea de Esaú. Por eso cuando hablaron de que nació el rey de los judíos, quiso matarlo toda la vida, lo odió. Y dice que en los días del rey Herodes, él había reconstruido el templo que llama el rey. Cuando el Señor Jesús estuvo en el ministerio, estaba reconstruido el templo de Herodes, precisamente. Que el templo que los discípulos cuando salieron en Mateo 24, yo mire ese templo, aterrados, impresionados con la construcción del templo herodiano. El Señor les dijo, no sé por qué se asombran, de aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 el templo quedó arrasado. Y hasta el día de hoy no han vuelto a hacer templo. Falta el templo del milenio, que todavía falta por levantarlo todavía, aunque ya está todo listo, todo está preparado para levantar el milenio. Bueno, sigamos adelante. En los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos, primero no se dan cuenta, no son los 3 reyes magos, porque no eran reyes, no se sabe si eran 3, dice unos, no, entonces no eran cuántos. Y no eran magos, eran sabios del oriente. Y cuando habla de oriente, se cree que venían de Persia. Y porque en la época de Ezequiel y de Daniel dejaron allá la fe sembrada en esos lugares, y hay creyentes que desde al año 500 y 400 antes de Cristo, en la época de Ciro y toda esa época, quedaron creyentes, quedó la semilla de la fe y de la esperanza que vendría a Jerusalén el rey de los judíos. Y ellos tenían claro que iba a llegar el rey de los judíos y esperaron el tiempo. Y dice acá, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. O sea que ellos reconocían que ese niño era más que un niño, era Dios encarnado, porque venían a adorarlo como el rey, como el Dios todopoderoso. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Imagínense cómo así, el rey era supuestamente en el momento el rey Herodes, y resulta que hay otro rey que ha nacido. Y ellos lo veían como competencia. Recordemos que en esa época los reyes y los gobernantes eran como dioses para ellos. En ese momento están subyugados, acuérdense, estamos hablando de una época en que están subyugados por el Imperio Romano, en esa temporada. Entonces, y 4 dice que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas que conocen las escrituras del pueblo, les preguntó Herodes a ellos y le dijo dónde había de nacer el Cristo. Ellos ya sabían que iba a llegar el Cristo, ellos lo tenían claro. Herodes le está diciendo dónde iba a nacer el Cristo, lo tienen claro. Y ellos, sin titubear, citaron Miqueas 5:2, sin titubear. Y dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, y le dicen esto, porque así está escrito. Siempre es porque así está escrito. Y todo lo que está escrito en las escrituras se cumple. Todo lo que está aquí, lo que está escrito, se cumple, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra. Así está escrito por el profeta. ¿Quién escribió? Miqueas. Miqueas vivió unos 800 años antes de Cristo. Esa escritura se cumplió 800 años después. Aquí se está cumpliendo literalmente. Aunque las profecías se demoren años o meses o un milenio, se cumple literalmente. Pasaron 4000 años desde cuando cuando se pronunció Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Cuando Dios da la promesa y dice que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Pasaron 4000 años y se cumplió literalmente. Jesús vino y en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás le mordió apenas el talón del pie, pero con el mismo pie donde lo mordió, le pisó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás creyó que había ganado, y al contrario, perdió. Y dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, y ellos citan literalmente que dijo el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, dice, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti me saldrá. Y dice, ¿quién será el Señor? En realidad literalmente dice, ¿quién será Señor? O sea, Dios encarnado. Y hace 2 cosas. El gran pastor de las ovejas. ¿Se acuerdan del Salmo 23?
Jesús es el gran pastor de las ovejas, nuestro gran pastor, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Y dice, porque de ti me saldrá un pastor al cumplir sus oficios, guiador que apacentará. El pastor guía y apacenta, guía a todo el rebaño y apacenta una por una de las ovejas. Debe cumplir cada pastor ese trabajo. Pastor no solamente es el predicador, debe sacar tiempo para apacentar las ovejas, o sea, para tener consejería personalizada con las ovejas o con las familias que se congregan en su iglesia. Alguien dijo, un profesor mío en el instituto dijo, las familias que usted quiere ver en la iglesia, los domingos visítelos entre semana. Y eso es real. Ahora, el 7. Y dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averigua con diligencia acerca del niño, cuando la halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ahí sí, como decimos nosotros, sí, cómo no, sí, cómo no. De eso tan bueno no dan tanto. Ellos, dice acá, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora vamos a terminar cerrando 10, 11 y 12. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y luego dice el 11, al entrar en la casa, ya el niño no está en un pesebre. Aquí el niño no está en un pesebre, ya el niño ya había pasado un tiempo entre el pesebre y la casa. Son dos lugares diferentes. Ellos ya no llegaron al establo. Aquí no están en un establo. Ellos ya llegaron a una casa. Y dice que al entrar en casa, dice que lo vieron al niño, no al bebecito, había pasado un tiempo, y dice con su madre María, y luego aclara un punto. Dice, y postrándose, no dice los adoraron, no dice plural, no adoraron al niño y a María, como pretende hacer la religión católica. Dice así de sencillo, a él. El centro de atención para ellos era el niño. El centro de adoración era ese niño, ese bebé. Y dice, lo adoraron y luego terminamos diciendo que abrieron sus tesoros y le ofrecieron 3 presentes. Y por eso dicen que eran 3 reyes magos. No. Le ofrecieron 3 presentes, no sabemos cuántos sabios vinieron, pero ofrecieron 3 regalos que son significativos y con esto quiero terminar. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dice claramente, oro porque lo están reconociendo como rey, oro, realeza. Le ofrecen también incienso como sacerdocio, era lo que se ofrecía para ungir a los sacerdotes. Y luego mirra porque hablaban de su sacrificio en la cruz, en la cruz de la muerte, su sacrificio. Desde ya ellos profetizaron lo que iba a pasar con él. Están frente a un cordero que iba a morir en la cruz del Calvario y por eso era la mirra. Luego el incienso, como sacerdote se le adora, se le ora, y su ministerio sacerdotal, y como oro, como el rey, porque volvería. En ese momento vino el rey de los judíos, ha nacido, pero recuerde que Israel lo rechazó y el rey volverá nuevamente a reinar con nosotros, con la iglesia. Entonces, la mirra habla del pasado, habla del sacrificio único y eterno que ya realizó el Señor Jesús. El incienso habla del presente, su ministerio sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y oro habla como el rey venidero. La mirra, entonces, terminamos concluyendo que habla como a hombre que había de ser sacrificado. La mirra como habla como a hombre que habría de ser sacrificado. El incienso habla como a Dios que debería ser adorado. Y oro como al rey venidero que todavía lo estamos esperando. Y cerremos con el versículo 12 para terminar. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, les aclaró el ángel que no fueran a volver allá, regresaron a su tierra por otro camino. ¿A dónde? A Persia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor. Muchas gracias por todas lo que nos aclaras cada día, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor los bendiga, Dios los guarde, y vamos a estar leyendo más adelante Navidad 3, allá en Lucas 2. Bendiciones para todos.